Hola preciosa mies del Señor, bienvenidos a un consejo para vida eterna, bienvenidos a este precioso espacio el cual el Señor nos ha prestado para su gloria y honra. No olvidemos que el invitado de honor es y siempre será el Espíritu Santo de Dios, para él siempre sea todo el honor y la gloria por siempre, amén. Bendito sea el Señor, amados, estoy muy contenta de verles nuevamente en este día. Hoy estamos ya a 12 de septiembre del 2022. Y gloria al Señor que nos tiene con vida, ¿cierto? Nos tiene fortalecidos y nos tiene sobre todo firmes en su camino precioso y santo, aunque hayan esos momentos de tribulaciones o esos momentos que quieren como las huestes de maldad derrumbarnos y derribarnos. El Señor está con nosotros, amados, siempre mostrándonos que no estamos solos. El Espíritu Santo siempre está allí con nosotros y gloria a su nombre, porque Él es fiel, aleluya. Bueno, vamos a estar basando el consejo para vida eterna que el Señor me regaló precisamente, aleluya a su nombre. Está basado en el Proverbio 2, versículo del 3 al 7, amados. Aquí el Señor nos está hablando sobre la excelencia de la sabiduría, gloria al Señor. Y el tema se va a estar llamando aprendiendo a mirar más allá en el Espíritu, gloria a su nombre. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Y si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, te damos la gloria y la honra a esta hora, Señor, porque solamente tú la mereces, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que con tu Espíritu Santo, Señor, sigas tratando con nuestros corazones, Señor. Que sigas guiándonos con tu Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, siga tratando, siga obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra vida, Señor, en todo nuestro ser, Señor. Que nos ayude, Señor, a disponer el corazón, Señor, para honrarte, Señor, con nuestros oídos, con nuestra mente, con todo nuestro ser, Señor. Gracias, Padre bueno, necesitamos de tu guía, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu inteligencia, Señor, para perseverar hasta la meta, Padre. También, Señor, hasta ahora reconozco que yo simplemente soy una vasija de barro, un puñado de tierra y ceniza, y que el único aquí honorable eres tú, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, amados. Bueno, vamos a estar escudriñando y dialogando con la palabra del Señor. Olvidé ponerme esto. Con su permiso. Bueno, quiero decirles, amados, que este consejo va a ser corto, pero supremamente importante que usted y yo lo miremos con diligencia en el Señor, porque es algo que nos va a ayudar para permanecer como hijos de Dios, pero sobre todo, amados, para crecer en el Espíritu y aprender a discernir, porque tenemos que darnos cuenta como iglesia del Señor que el don del discernimiento es muy atacado por el enemigo, es muy atacado por las huestes de maldad hacia la iglesia del Señor. Pero si usted y yo nos apercibimos, estaremos triunfantes y creciendo en esos dones y talentos que el Señor ha puesto en nosotros. Amén, gloria a su nombre. O sea, que el Señor nos está hablando a través de este Proverbio, capítulo 2, del 3 al 7, dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. ¿Qué nos querrá decir aquí el Señor, amados? Prudencia. Prudencia, ¿qué es ser prudentes, amados? Prudentes, primero que todos, es escoger a Dios, ¿cierto? Es darle a Él el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, es escogerlo a Él, es obedecerlo a Él. Y dice, y si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Clamares, si oráramos al Señor, esa arma de poder que tenemos en la iglesia del Señor, si oráramos a Él, si le clamáramos al Padre, en el nombre soberano de Jesús, el Señor nos ayudaría a escogerlo a Él.
ya que Él ya hizo lo primero por nosotros, que fue Él escogernos a nosotros, pero nosotros necesitamos también ser recíprocos en esa respuesta hacia nuestro Dios y escogerlo también a Él, ¿cierto? Decidirnos por Él con un corazón decidido, ¿cierto? Y dice, si como a la plata lo buscares y la escudriñares como a tesoros. Amados, así como cuando estamos trabajando diligentemente, nos paramos para ir a trabajar y buscar, ¿cierto? Con diligencia el dinero que es perecedero. El Señor nos está dando aquí un ejemplo muy sencillo para entenderlo nosotros, que así como a la plata la buscamos, ¿cierto? Si de esa manera buscáramos nosotros la inteligencia, ¿y quién es la inteligencia? Es Dios, Dios es la inteligencia. Entonces nosotros, amados, podríamos escudriñarlo a Él, buscarlo a Él. ¿Y cómo lo podemos escudriñar? A través de la Escritura, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Nos está llamando el Señor aquí a invertir tiempo, a seguir invirtiendo tiempo, porque no es gastar tiempo, es invertir tiempo en el Señor, leyendo su palabra y clamando por dirección al Espíritu Santo para que no sea una lectura tal vez monótona, como tal vez la puede ser un brujo, ¿cierto? Que lee la Biblia, pero no tienen entendimiento. Como tal vez la puede hacer una persona, tal vez simple, ¿cierto? Pero que no tiene al Señor en su corazón y que nunca lo ha recibido. Por eso es muy importante siempre tener nosotros la iglesia del Señor, al Espíritu Santo en nosotros, activo, viviendo allí, clamando todo el tiempo al Señor, que nuestro Espíritu Santo que mora en nosotros esté allí morando en nosotros, ¿cierto? Y que no se vaya a ir de nosotros, amén. Porque Él es santo, amén. Luego aquí el Señor dice, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Qué querrá decirnos aquí? Entonces entenderemos el temor de Jehová. Amados, que lo vamos a reverenciar, que lo vamos a apreciar, que lo vamos a valorar en nuestras vidas como nuevos cristianos, ¿cierto? Y hallarás el conocimiento de Dios. Acordémonos de esta cita bíblica que el Señor nos dice que eso está en Oseas 4, que dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Aquí, amados, y hallarás el conocimiento de Dios. Cada vez que usted se esfuerza, se va capacitando con la ayuda del Espíritu Santo, leyendo la palabra del Señor con detenimiento, con paciencia, con amor, con dedicación, amado, usted está llenándose del conocimiento del Señor. Nosotros nos estamos llenando del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es importante escudriñarla como a tesoros, ¿cierto? Y luego dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es decir, amados, que todo provee nuestro Dios. Como iglesia del Señor tenemos que tener eso en claro. Y también descubrimos que entonces Dios es la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Las tres cosas son el Señor. Él es la sabiduría, Él es la inteligencia y Él es el conocimiento. Entonces, amados, con esta preciosa información, amados, usted y yo vamos a enfocarnos ahora aprendiendo a mirar más allá en el Espíritu. ¿Qué nos querrá decir nuestro precioso y amado Rey de Reyes y Señor de Señores? Vamos a enfocarlo desde dos puntos, amén. Cuando vivíamos en el antiguo hombre, en el viejo hombre, y cuando estamos ahora en el nuevo hombre, ¿cierto? Cuando estábamos en el viejo hombre, amados, vivíamos en la oscuridad, vivíamos bajo tinieblas, teníamos el entendimiento entenebrecido. Pero ahora, cuando estamos viviendo en el nuevo hombre, estamos viviendo en la luz. ¿Cuál es esa luz? Admirable, Jesucristo de Nazaret es la única luz que nos viene a alumbrar para tener la oportunidad de ser nuevas criaturas en el Señor. Entonces he sacado unos pequeños consejitos, ¿cierto? Y dice, cuando estamos en la oscuridad, amados, ¿qué nos pasa? Cuando estamos en las obras de la carne, ¿cierto? ¿Qué está pasando con nosotros cuando estamos en las obras de la carne? Estamos completamente separados de Dios, ¿cierto? Separados, o sea, a través del pecado. Cuando estamos en desobediencia, cuando estamos allí en el pecado, pues estamos en oscuridad y estamos actuando como que las cosas las hacemos y aparentemente está bien tener una excusa delante de Dios, pero no, para Dios, delante de Dios no tenemos excusas. No tenemos mucha comunicación con Dios cuando estamos en la oscuridad,
Cuando estamos en la antigua vida, en el viejo hombre, no tenemos casi comunicación con Dios. Claro que no, porque nuestros deleites son otras cosas. ¿Qué cosas? Las obras de la carne, ¿cierto? Ahora, tampoco damos frutos del Espíritu, son frutos carnales. ¿Como quién? Como tal vez las vírgenes insensatas. Claro que sí, porque ellas aparentemente estaban esperando al novio, pero algo sucedió en ellas que las dejó que se quedaran. Entonces estaban emitiendo frutos todavía de la carne, que a Dios no le podemos esconder absolutamente nada, ¿cierto? Luego, actúan de sus propios conocimientos. Entonces, si Dios es el conocimiento, si Dios es la inteligencia y si Dios es la sabiduría, cuando estamos en la oscuridad, en el viejo hombre, estamos emitiendo esos frutos de la carne, amado, esto hace que nosotros tengamos nuestro propio conocimiento, nuestras propias emociones nos guían, ¿cierto? Nuestros propios sentimientos y nuestros propios sentidos nos guían, ¿cierto? Y eso también hace, amados, que seamos engañados fácilmente. Qué tremendo, ¿a dónde nos lleva a nosotros como vivir como hijos de la oscuridad o como vivir en el viejo hombre? No nos ayuda a bien. Lo entendemos de esta manera. También cuando digo que podemos ser engañados fácilmente, amados, claro que sí, porque estamos viviendo en un tiempo tal vez de religiosidad en ese instante. Decimos con nuestra boca que amamos a Dios, pero en sí nuestros corazones están alejados de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, en Hechos 16:16 dice el Señor: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Entonces podemos ver, amados, que cuando estamos en la carne vivimos en religiosidad y, por ejemplo, somos fácilmente engañados para, por ejemplo, en vez de buscar a Dios, en vez de tener comunicación con Dios, lo que hacemos es que vamos a buscar otras fuentes para que nos digan supuestamente qué hacer en alguna situación de nuestra vida. Entonces empezamos a ir a esos adivinos, a esos agoreros, a que nos den bebedizos, a que nos lean las cartas y a un montón de cosas más, ¿cierto? Que nos den una vela y que nos digan tipo de rezos y oraciones que simplemente son basura delante del Señor. Son cosas que no nos van a edificar y que por lo contrario nos van a mantener en la oscuridad. Ahora, amados, vamos a irnos ahora a mirar lo que pasa cuando estamos en la luz. Cuando estamos en la luz admirable, que es a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, entonces encontramos que vamos a aprender a mirar más allá en el Espíritu, como fue el enfoque que el Señor me entregaba. ¿Por qué, amados? Porque usted va a empezar a tener una vida nueva en el Señor. Usted va a empezar a ver que ya usted no va a caminar en la carne, sino en el Espíritu. Por ende, sus obras van a ser obras del Espíritu, ¿cierto? Entonces, lo oculto, que antes no entendíamos, se nos es revelado. ¿Por quién? Por la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios, por medio de quien nos libertó y es Jesucristo, la puerta, la salida, ¿cierto? La verdad. Nos muestra una fe mediante Jesucristo, es decir, ahora ya no empezamos a tener fe como en el antiguo hombre, que teníamos fe a cualquier cosa, ¿cierto? A agoreros y a cosas superficiales. Ahora nuestra fe se va solidificando en la roca que es Jesucristo. Luego, nuevos hombres, es decir, que tenemos un proceso de regeneración, amados. Nos vamos regenerando, nos vamos limpiando, nos vamos perfeccionando en el nombre de Jesucristo, en el poder de Jesucristo. Y luego usted va a encontrar que ya no vamos a ser ilegales en el reino espiritual, que ahora somos legales, que tenemos una posición y esa posición nos la ha delegado, nos la ha dado, nos la ha entregado Jesús de Nazaret desde el momento en que usted y yo nos rendimos a Él, ¿cierto? Nos decidimos por Él. Somos nuevos hombres capaces de ver y de conectarnos con el reino de Dios. Eso va sucediendo poco a poco, a medida que usted y yo vamos buscando, anhelando conocer a Dios.
y lo vamos a conocer a través de la palabra de Dios. Y esa misma regeneración, como la llamo yo en estos momentos, nos ayuda a tener un arrepentimiento genuino que antes no era posible, ¿cierto? Y sin ese arrepentimiento tampoco es posible continuar. Por eso es importante el arrepentimiento genuino cuando usted y yo salimos del camino de la oscuridad e ingresamos en el camino de la luz, que es el camino de Jesús. Y es a través de Jesús. Miremos lo que nos dice aquí en Juan 3:3. Nos refresca la memoria, amados. Miremos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso se lo estaba diciendo el Señor a Nicodemo. Recordemos que Nicodemo era un fariseo principal de los judíos, ¿cierto? Y él llamó al maestro, pero él simplemente lo veía como un maestro. Él no veía más allá, él no veía en el reino espiritual, él no veía más allá en el espíritu, porque él necesitaba nacer de nuevo. Así como usted y yo, como iglesia del Señor, renovada, nacida en el Señor Jesucristo, para usted y yo poder ver más allá en el Espíritu, ir creciendo en esos dones que el Señor nos entregó desde el momento que fuimos puestos en el vientre de nuestra madre, ¿cierto? Es ahí cuando usted y yo vamos creciendo. A medida que usted conoce más de Dios, se pega más de Dios, usted va creciendo en el Espíritu, amados, que usted va encontrando que algo en usted va desarrollándose y se llaman los dones del Espíritu Santo, que van creciendo en ti, que van desarrollándote y que te van mostrando el reino espiritual de la manera como tú antes no lo conocías. Entonces, qué importante es nacer de nuevo. Como dice 1 de Juan 3, del 5 al 7, se lo voy aquí a parafrasear, resumiéndolo, dice que no hay pecado en él. ¿No hay pecado en quién? En nuestro amado Jesús de Nazaret. Y el que permanece en él, dice, no peca. Entonces no podemos volver atrás, no podemos venir a practicar las obras de la carne, ¿cierto? Y tenemos que seguirnos santificando para el Señor, para que nosotros podamos ver más allá, mirar más allá en el reino espiritual, en el Espíritu. Y aquí también nos dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Fuimos justificados a través de la sangre de Jesucristo. Pero aquí el apóstol Juan nos dice, hijitos, nadie os engañe. Ese nadie nos engañe, amado, no simplemente son allí entes externas, sino también nosotros mismos podemos engañarnos nosotros mismos. Por eso tenemos que tener en cuenta que si nosotros tomamos en serio a Dios, nada nos va a engañar, ni siquiera a pesar de que tengamos un corazón engañoso, el Señor va a cuidar de que tu corazón no te engañe y que tu corazón te mantenga firme en el Señor. Entonces vamos a concluir, amado, con esas palabras. Aunque usted y yo no entendamos o entendamos, el único que nos va a dar ese entendimiento final, ¿cierto? Va a ser el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Y vamos a encontrar que tenemos unos beneficios. Cuando usted, por ejemplo, se encuentra en una situación, llámese como se llame, una situación muy personal o una situación externa como la que podemos estar viviendo en esos tiempos, ¿cierto? Que escuchamos noticias, tal vez murmuración de guerras, nación contra nación y muchas otras cosas más que estamos viendo, desamor en la sociedad y tantas cosas tristes que estamos mirando en la sociedad con las mismas leyes del Señor, las leyes terrenales, ¿cierto? Vamos a encontrar, amados, que si usted y yo estamos atendiendo a la voz del Señor, el Señor nos va a dotar de sabiduría, inteligencia y conocimiento para no ser engañados y adquirir esos beneficios, alcanzar esos beneficios que ya nos ha entregado nuestro amado Jesucristo y esos dones también, ¿cierto? Así que tenemos que aprender a ver cómo quiere Dios que veamos. Entonces, si se te presenta una oportunidad, por ejemplo, o una situación personal, que tú no entiendes muchas veces lo que te está pasando, pero si tú clamas a Dios, te metes en un tiempo de búsqueda por el Señor, sincera, esa búsqueda por el Señor va a abrir
tus ojos espirituales, tu entendimiento, te va a dotar de una sabiduría y tú vas a alcanzar a tener el entendimiento del Señor para descifrar la situación que estás viviendo y vas a decir, ok, esa situación Dios la está permitiendo y tú vas a tener la revelación, el por qué, de dónde viene la fuente, o simplemente también, de pronto si hay algo que estás haciendo errado, el Señor también te lo va a mostrar. Vas a tener esa comunicación personal con el Señor porque vives en la luz. A pesar de tus imperfecciones, tú vas a seguir buscando al perfecto que te va a ir perfeccionando, que nos va a ir perfeccionando hasta que el día sea perfecto, amada mía del Señor. Tenemos que aprender a mirar más allá en el espíritu, recordando nuevamente que el enemigo siempre va a buscar cómo atacar y cómo minar nuestro entendimiento y cómo atacar el discernimiento de espíritu en la iglesia del Señor. Por eso lastimosamente hoy vemos almas que siguen en una misma situación por mucho tiempo, pero es porque les hace falta ese discernimiento del espíritu. Y solamente se va a adquirir, amados, cuando usted y yo buscamos al Señor de corazón sincero. Corazón sincero, buscamos al Señor como cuando buscamos la plata, ¿cierto? Que es perecedera, como cuando buscamos el oro que es perecedero. Y mira lo que dice esta hermosa palabra para cerrar. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Qué palabra tan clara y perfecta. No nos va a dejar extraviarnos jamás, porque dice que Él provee de sana sabiduría a los rectos, a los que están caminando en el camino recto, en el camino de salvación, en el camino estrecho, ¿cierto? En los que han decidido renunciar a las obras de la carne y continuar creciendo en el espíritu. Y Él es escudo a los que caminan rectamente, amados. Él nos va a proteger, Él nos va a alertar, Él nos va a cuidar, nos va a avisar cuando hay trampas del enemigo y nos va a alertar. Nos va a decir, hey, cuidado, por ahí no es. Porque el Espíritu Santo, ese es el trabajo perfecto y hermoso que hace para la iglesia del Señor y siempre lo ha hecho. Por eso usted y yo tenemos que valorar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y así vamos a aprender a mirar más allá en el Espíritu. Es decir, cuando usted ve una escena normal, natural, secular, el Señor te va a dejar mirar más allá, lo que pasa más allá de esa escena. No solamente en la escena, sino más allá de esa escena. Entonces espero en el nombre de Jesús que me estén entendiendo este lenguaje espiritual, porque necesitamos como iglesia del Señor crecer en el Espíritu, amados. Yo tuve un sueño hace mucho tiempo atrás donde el Señor me enseñaba esto, que es mirar más allá. Decía yo, ladies, aprende a mirar más allá. Después más adelante les contaré el sueño, porque ahorita no se los voy a poder contar, porque es un poco largo. Pero el Señor me estaba hablando, que les hablara a ustedes. Y pues Él es el que conoce la audiencia, ¿cierto? Él conoce la miel del Señor y nos recuerda que debemos seguir creciendo en el Espíritu para no ser engañados. Y más en esos tiempos donde la iglesia del Señor está siendo muy atacada. Y entre más usted se acerca al Señor, amados, usted lo va a encontrar. Y no importa que se levante con furia el enemigo, usted va a tener ese escudo, como dice aquí, a los que caminan rectamente. Él es Jehová de los ejércitos, es nuestro escudo, el que nos guarda y el que nos provee de sana sabiduría. Él es la sabiduría, Él es la inteligencia y Él es el conocimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que haya sido todo para la gloria de Dios, que usted haya aprendido a permanecer y a clamar a Dios, como dice al principio de Proverbios 2, del 3 al 7, si clamares a la inteligencia, que aprendas a clamar, que aprendas a orar, que aprendas a venir con ese ruego, con esa súplica, con esa humildad delante del Rey, que Él te va a proveer, Él te va a entregar lo que tú necesitas para continuar y aprender a mirar más allá en el Espíritu. Amén, bendito sea el Señor. Ahora les quiero decir una noticia muy hermosa de parte del Señor para aquellos que perseveramos en el camino del Señor y para aquellos que entendemos este lenguaje espiritual. Tal vez es una muy mala noticia lastimosamente, para los que son racistas,
¿cierto? Para los que no les agrada los de la piel morena o tez morena o negros, ¿cierto? Que es la palabra también que se usa. Entonces, quiero decirles que mi Señor me ha enseñado algo que tal vez puede ser polémico para algunos, pero antes de decírselo, quiero leerles la palabra de Dios que está en el libro de Hechos, amados. Y Hechos 2:17 al 18 dice: y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días. Estamos viviendo, amados, tiempos muy hermosos antes de la venida de Cristo Jesús, y el Señor va a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. También el Espíritu Santo nos revela con Jeremías 33:3 que Él estaría siempre llevando esa palabra fiel y verdadera a cavidad. Él va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú y yo no sabemos, pero que si Él quiere y Él se place, Él las puede sacar a la luz. El Señor me entregó varios sueños. En uno de los sueños que me entregó, Él me mostraba Dios Padre y Dios Hijo. Dios Padre, amados, me lo mostró de esta manera. Sus cabellos eran blancos como la nieve y sus cabellos eran rizados, ¿cierto? Rizados, blancos como la nieve, como un anciano de días. Su vestidura era blanca, pero algo que me llamó la atención era que su piel era morena, es decir, negra, oscura. Y yo sé que era Dios Padre porque el Señor me dio ese convencimiento. Y en la otra escena del sueño vi a Jesús, vi a Dios Hijo, y su tez de Él no era morena, era blanca. Entonces, amados, luego el Señor me dio otro sueño donde Él me mostraba lo que me había mostrado en el otro video que les hablé sobre el color azul y el color verde, que es lo que el Señor me ha enseñado en el Espíritu, lo que significa el color verde, que significa misericordia, porque es a través de Jesucristo que vino la misericordia, ¿cierto? Pero el azul, que significa amor en el Espíritu, porque el amor de Dios fue el que tomó la decisión para, ¿cierto?, enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como lo dice Juan 3:16. Entonces, amados, les quería decir esas dos cosas que el Señor me mostró, y aunque tal vez sea un tema polémico, sí, porque son cosas que nosotros antes no las habíamos visto ni escuchado. Yo cuando empecé en las cosas del Señor, yo leía mucho enciclopedias y cosas así. No había muchas de pronto fuentes como hoy en día, ¿cierto? Que están en estas redes sociales y esto. Pero yo me ponía a leer unas enciclopedias que habían, que hablaban mucho sobre la parte de allá, del Medio Oriente y todas esas cosas. Y ellos tenían siempre la polémica, y pues la Biblia tampoco nos declara el color de la piel de Jesús, ¿cierto? Es precisamente para que no hubiese idolatría, ¿cierto? Pero no puedo añadir ni puedo quitar nada de lo que Dios no me mostró en esos sueños sobre su color de piel. Y pues sé que delante del Señor estoy, y la gloria es para Dios, que les tengo que decir lo que el Señor me mostró. Y pues yo también propuse en mi corazón que lo que Él me dijera yo lo iba a decir. Y pues para eso es este canal, ¿cierto? Para crecer en el Señor, para descubrir lo que Dios nos quiera dar a entender o conocer como hijos y como pueblos de Dios, ¿cierto? Y pues aquel gran día donde nos encontremos de cara a cara con nuestro Rey, nos vamos a enterar de muchas cosas lindas que tal vez aquí en la tierra no sabemos, ¿cierto? Que desconocemos. Pero que desde ya el Señor nos está descubriendo cosas muy hermosas para que usted que ha llegado a este canal se llene más del conocimiento de Dios y aprecie más los regalos de Dios. Amén. También quería decirles sobre ese mismo sueños, porque yo le preguntaba al Señor, y recordemos cuando el Señor le mandaba a el profeta Elías, le mandaba carne, ¿cierto? Y le mandaba pan. ¿Con qué lo hacía? Él usaba un cuervo, ¿cierto? A un cuervo, y el cuervo es negro, ¿cierto? Es negro. Y luego cuando Noé, ¿cierto? Cuando el arca de Noé, cuando vino el diluvio, él le envió primero un cuervo, y el cuervo se fue y no volvió, dice la palabra. Pero cuando envió a la paloma, ella regresó. Ahí hay un código espiritual, amados, y es que Jesús está representado también con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, ¿cierto?
con la paloma, ¿cierto? Cuando él fue bautizado. Entonces aquí hay códigos que podríamos hablar más a profundidad en el espíritu, pero que si usted aprende a mirar más allá en el espíritu, va a entender el lenguaje que le estoy entregando y va a preguntarle a tu Padre Celestial que te enseñe más, ¿cierto? Porque esas cosas me las ha enseñado el Señor. Y también cuando el cuervo, cuando Jesucristo fue, recuerden cuando Jesucristo fue crucificado, habían 2 ladrones a sus lados, ¿cierto? Y había un cuervo, y eso también se lo pregunté yo al Señor. Y un cuervo, y el cuervo le picoteó los ojos a aquel varón, ladrón, que no se quiso arrepentir. Allí el Señor me mostraba que Dios es fuego consumidor, y que así como Él no quiso ver, no quiso creer en el Señor, Él también ejecutó un juicio en ese mismo instante, porque el otro ladrón sí se arrepintió y él fue ese mismo día, como la palabra de Jesús le dijo a él, que ese mismo día estaría él en el reino de los cielos con Jesús, ¿cierto? Entonces allí el Señor también nos deja entender otra cosa, ¿cierto? Entonces también en el espíritu, para que usted y yo aprendamos a discernir en el espíritu y a crecer en el espíritu y a aprender a ver o a mirar más allá en el espíritu, amados. Bueno, que todo haya sido para la gloria del Señor, amados, este consejo para vida eterna. Tengamos ese corazón dispuesto para que nuestro Señor Jesucristo nos siga dando de esas excelencias de la sabiduría que solamente Él nos puede entregar como iglesia y como pueblo del Señor. Amén. Y como dice el corito, si sigo luchando fiel, Cristo me ayudará. Si sigo luchando fiel, Cristo me ayudará. De su amor divino nada me apartará. De su amor divino nadie me separará. Ni la lucha, ni la prueba, ni ninguna potestad, ni la lucha, ni la prueba, ni ninguna potestad, ni la lucha, ni la prueba, ni ninguna potestad. De su amor divino nada me apartará. De su amor divino nadie nos separará. Ni la lucha, ni la prueba, ni ninguna potestad, ni la lucha, ni la prueba, ni ninguna potestad. De su amor divino nada me apartará. De su amor divino nadie nos separará. Aleluya, gloria al nombre del Señor Todopoderoso, que servimos, que seguimos con todo el corazón. Y que estamos esperando con todo el corazón porque su venida está muy cerca. Bendito sea el Señor, que nos siga alistando, que nos siga ayudando a mirar más allá en lo espiritual para no ser engañados. Aleluya, bendito sea el Señor. Bueno, Dios los bendiga, precisamente el Señor. Gracias por haberse hecho presente en este video. Que Dios los siga bendiciendo. Y también les tengo que decir que Dios me puso otra carga a mis hombros y es estar orando por usted que ha venido a este canal. Así que siéntase bendecido porque aquí tiene una sierva que va a estar orando por ustedes, porque cada vez que usted busca más del Señor, dispone más su corazón, genuinamente ante el Señor, amados, van a venir furia, va a venir la furia del enemigo, pero no tengamos temor, porque más poderoso es el que está con nosotros, el que vive en nosotros, que el que está en el mundo. Así que sigamos fieles, sigamos valientes en el camino santo, en el camino color púrpura, porque al final está el ojo de Jehová mirándonos para ayudarnos en todo tiempo hasta llegar a la meta final. Acuérdense que aquel color de ese ojo era color azul también. Acuérdense que la visión que el Señor me entregó y el color del camino es púrpura. Ese vestido con que fue vestido nuestro amado Jesús, color púrpura. Bueno, Dios los bendiga preciosamente el Señor y que tengan un bonito día y mañana nos vemos el miércoles con la ayuda del Señor. Amén. Chao, chao. Dios los bendiga. Shalom.